Eh, Hola, buenas tardes a todos los presentes, especialmente a los miembros de esta comisión, el doctor Miguel Cuéter Yeresati, el doctor Mario del Castillo, la doctora Ana Castro, el doctor Eber Rico Rollero y por supuesto a los que no siendo miembros de la comisión hoy nos acompañan. Veo a la doctora Sofía Ricardo y por supuesto el doctor Libardo Simanca Guardo. Que Dios nos bendiga en la tarde de hoy. Aprovecho este momento para extenderle un saludo a todos los amigos que se conectan a esta sesión en la tarde de hoy, de la misma forma a los amigos de Funsicar que le hacen seguimiento a todo lo que esta asamblea siempre está elaborando y trabajando. Señor secretario, un cordial saludo para usted. Sírvase, por favor, en pasar a lista y verificar el quórum. Buenas tardes a todos los presentes. Se cita a los honorables diputados electos para el periodo 2020-2023, pertenecientes a la Comisión Segunda de Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, martes 16 de marzo del 2021, hora 2 p.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Llamado a lista y verificación del quórum. Por el Partido Cambio Radical, Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Presente. Por el Partido Liberal, Eber Javier Rico Rollero. Eber Javier Rico Rollero. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Presente. Presente. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Presente. Presente. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente, señor secretario. Sí, señor. Eber Javier Rico Rollero. Señora Presidente, para informarle que sí hay quórum. Habiendo quórum, señor secretario, sírvase en leer el orden del día. Correspondiente a la primera sesión de la Comisión Segunda, periodo ordinario de Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, martes 16 de marzo del 2021, hora 2 p.m. de manera virtual a través de la plataforma Zoom. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, comunicaciones. Tercero, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se establece la Cátedra de Historia Local y o la Jornada de la Autenticidad Local en las instituciones educativas del Departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Cuarto, proposiciones y varios. Leído el proyecto de orden del día, señora Presidenta. Leído el proyecto de orden del día, por favor, sométalo a consideración de la comisión. Por el Partido Cambio Radical, Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Por el Partido Liberal, Eber Javier Rico Rollero. Eber Javier Rico Rollero. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo el proyecto de orden del día, señor secretario. Eber Javier Rico Rollero. Señora Presidente, para informarle que la comisión aprueba el proyecto de orden del día. Muchas gracias, señor secretario. Aprobado el proyecto de orden del día. Sígase continuar con el punto siguiente. Segundo punto, comunicaciones. Señor secretario, ¿existen comunicaciones en la secretaría? No hay comunicaciones, señora Presidenta. No habiendo comunicaciones, señor secretario, sírvase continuar con el orden del día. Tercer punto, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio de la cual se establece la Cátedra de Historia Local y o la Jornada de la Autenticidad Local en las instituciones educativas del Departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Por tratarse del primer debate, sírvase, señor secretario, en darle lectura a la exposición de motivos.
Cartagena de India, Distrito Turístico y Capital, 9 de marzo del 2021. Doctor Juan Mejía López, presidente honorable de la Asamblea. Asunto, proyecto de ordenanza por medio de la cual se establece la cátedra de historia local y o la jornada de la autenticidad local en las instituciones educativas del departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Exposición de motivos. En 1994, el gobierno de entonces presidente, doctor César Gaviria, tomó una decisión polémica, eliminó la cátedra de historia del plan de estudio de los colegios y la fusionó con la de ciencias sociales. Desde entonces los jóvenes colombianos no veían ni en primaria ni en bachillerato una materia dedicada exclusivamente a aprender los procesos históricos por los que han pasado el país y el mundo. En cambio, estudian una llamada sociales que durante los 11 años que dura el colegio mezcla temas de geografía, democracia, constitución política e historia. Recogiendo las inquietudes que esta situación generó en amplios sectores académicos de pedagogos e historiadores, y luego de surtir los debates correspondientes en el Congreso de la República, se aprobó la Ley 1874 del 2017, que restableció la cátedra de historia, con lo cual consideramos se viene a subsanar este vacío en el proceso de formación de nuestra población estudiantil. Con el objeto de fundamentar el proyecto que estamos presentando a consideración de la Honorable Asamblea, hacemos como nuestra uno de los aportes de la exposición de motivos de dicha ley. El pensamiento histórico consiste en ayudar a los estudiantes a desarrollar las formas de investigación crítica que les permitan comprender cómo nuestra sociedad ha llegado a tener las estructuras actuales, histórica, social, económica, cultural y política. Y sobre esta base ayudar a los estudiantes a desarrollar formas de acción y reflexión que les permitan participar en la lucha contra la irracionalidad, la injusticia y las privaciones en la sociedad. Para conseguirlo, la escuela socialmente crítica debe ofrecer a los estudiantes proyectos que requieren el desarrollo cooperativo del conocimiento y del discurso, la organización democrática y tareas socialmente útiles. Implica a la comunidad entera en el trabajo de la escuela y rechaza las barreras burocráticas que separan la vida y el trabajo de la escuela, de la vida y el trabajo de la sociedad. El pensamiento histórico motiva a los estudiantes hacia la reflexión autocrítica sobre sus propios conocimientos, formas de organización y acción. Igualmente se sostiene que, en suma, hoy puede afirmarse que la intención del legislador respecto de la enseñanza de la historia como contenido obligatorio y fundamental de la educación básica, primaria y secundaria, plasmada en la Ley 115 de 1994, se desdibujó, entre otras razones, por la dificultad del profesorado para articular las ciencias sociales históricamente y por el poco tiempo asignado al conocimiento histórico social respecto de las demás asignaturas, pero también y de manera muy significativa por la inadecuada interpretación que los lineamientos curriculares dieron a este mandato legal. En ese sentido, la responsabilidad social de los historiadores es enseñar a pensar históricamente, a no aceptar sin crítica nada de lo que se pretende legitimar a partir del pasado, a no dejarse engañar por tópicos que apelan a los sentimientos para inducirnos a no utilizar la razón. La nueva clase de historia que necesitamos debe servir para crear conciencia crítica acerca del pasado, con el fin que propendamos mejor el presente. Debe aportar elementos para combatir los mecanismos sociales que engendran desigualdad y pobreza, y deben denunciar los perjuicios que enfrentan a unos hombres contra otros y sobre todo a quienes los utilizan para beneficio de ellos. Y concluye diciendo, la enseñanza de la historia crítica permite a los estudiantes ciudadanos comprender el mundo social y político en el que viven. La historia enseña que las realidades actuales resultan de decisiones anteriores y que las resoluciones actuales determinan nuestro futuro colectivo. Finalmente, permite que los alumnos aprendan que en el mundo social y político no todos los enunciados son válidos o aceptables, ayudando así a combatir el relativismo. Por tanto, la identidad nacional ha de entenderse como un marco de referencia social y político basado en la construcción de una memoria colectiva mediante la cual enfrentamos el mundo.
No podemos identificarnos con algo que no conocemos y por ello debemos empezar a enseñar dónde estamos y quiénes somos para construir un sentido de pertenencia e identidad. Al restablecer la cátedra de historia, la mencionada ley fijó claramente dentro de sus objetivos lo siguiente: A. Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la nación colombiana. B. Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país en el contexto americano y mundial. C. Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. Es por eso, honorables diputados, que es importante en la búsqueda de dichos objetivos partir de la base de nuestra organización social, como son los municipios, que como lo señala nuestra Carta Política, son la base político-administrativa del Estado y es desde esa visión territorial de donde surge la construcción de nuestra identidad nacional y por ende el conocimiento e investigación de su historia. Es fundamental en el proceso de formación de nuestros estudiantes. En ese orden de ideas, debemos señalar que el conocimiento de la historia local genera un sentido de pertenencia, haciendo énfasis en principios como el civismo, tolerancia, emprendimiento y de solidaridad, que engrandezcan y aporten al desarrollo económico y social de la comunidad. Ese proceso de formación del recurso humano local permitirá desarrollar un pensamiento crítico desde una perspectiva del conocimiento y comprensión de su propia historia, que edifiquen una comunidad comprometida con su desarrollo, dentro de un marco de convivencia y paz. De ahí la importancia de generar un ciudadano ilustrado, comprometido y participativo en los procesos democráticos en el que las diferencias se puedan resolver en un marco de tolerancia, de convivencia y paz. Todo este proceso debe conllevar a la construcción de la memoria histórica local, en la que no solamente las instituciones educativas están llamadas a su formación, sino el papel que vienen desempeñando y los que a futuro pueden aportar las academias de historia local o centros de estudio de la historia local, a los cuales debe incentivarse su formación y sostenimientos por parte de las autoridades locales y departamentales, así como su reconocimiento como instancias de carácter consultivo en los temas de su resorte histórico. Finalmente, consideramos que, a falta de poder organizar la cátedra de la historia local o inclusive como complemento de esta, se promuevan la celebración de jornadas de la autenticidad de la respectiva localidad, como conferencias, concursos y demás eventos que promuevan el conocimiento del devenir histórico de la respectiva comunidad, todo ello dentro del contexto de la historia nacional. Por todo lo anteriormente señalado, solicito y agradezco a los honorables diputados impartir su aprobación al presente proyecto de ordenanza, con la esperanza que con ello estamos aportando a la formación de un mejor ciudadano, a promover el conocimiento y la investigación de la historia local que contribuya desde la base a la construcción de nuestra identidad nacional dentro de un marco de convivencia y paz. Atentamente, Libardo Antonio Simancas Guardo, diputado Partido Cambio Radical. Leída la exposición de motivos del proyecto de ordenanza, señora presidenta. Leída la exposición de motivos. Leída la exposición de motivos, señor secretario, permítame preguntarle, ¿existe proyecto de informe para primer debate en la mesa de secretaría? Sí existe proyecto de informe, honorable presidente. Señor secretario, sírvase en leerlo, por favor. Cartagena de India, Distrito Turístico y Capital, 16 de marzo del 2021, doctora Viviana Elsa Villalobos Cantillo, presidente Comisión Segunda de Educación, Asuntos Sociales, Medio Señor Ambiente. secretario, dígame. permítame un segundo que lo interrumpa, excúseme. Quiero dejar constancia de la presencia del doctor Eber Rico Rollero, miembro de esta comisión en la sesión. Sí, señora presidenta. Continúo. Gracias. Doctora Viviana Elsa Villalobos Cantillo, presidente Comisión Segunda de Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud. Honorable diputado, Comisión Segunda de Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud. Referencia,
proyecto de informe para primer debate sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia referente al proyecto de ordenanza por medio de la cual se establece la cátedra de historia local y o la jornada de la autenticidad local en las instituciones educativas del departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Conforme a la designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación y de acuerdo a las facultades constitucionales y legales, y teniendo en cuenta las disposiciones generales del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar, rindo informe para primer debate del proyecto de ordenanza referenciado, donde se discutirá Presidente, escúcheme, Sí, señor señor, secretario, diga. por favor, ¿en qué punto del orden del día estamos? Discúlpeme. Estamos en la lectura del proyecto de informe. Es que yo estoy viendo el orden del día, y el orden del día, el punto 3, que es anterior a todo, dice socialización del proyecto. Entonces yo no sé si nos volamos a ese punto o fue que... No No, entiendo. señor presidente, se corrigió el orden del día porque el honorable ponente nos sugirió que ya lo había socializado en la plenaria. Ok, listo. Entonces, vamos bien. Sí, señor. correcto. Por eso, Sí, de Miguel, hecho, ahí tenemos actualizado el orden del día. Sí, es que no lo vi, que lo colgaron y no lo pude leer. Sí, señor. Bueno, diputado. Ok. ¿Seguimos adelante? Presidenta, me da el uso de la palabra. Listo. Miguel, excuse para lo que estaba hablando el diputado Miguel Cuéter. Sí, señor. Tiene el uso Escucha. de la palabra el doctor Libardo Simanca. Ponente Miguel Cuéter, es que esa socialización ya lo hicimos en la plenaria de la sesión pasada, ¿no? Sí, claro, No lo sé tengo entendido y yo te escuché la socialización la vez pasada, pero pensé que como el orden del día inicial estaba previsto nuevamente hacerlo No, sí. en presencia del gobierno, pensé que Ustedes- lo iban a volver a repetir. No, si ustedes lo ven conveniente y lo No, ponen a tranquilo, yo no consideración de tengo, ustedes, yo yo lo no hago. tendría problema, doctor Libardo, tranquilo. ¿Le parece bien, Bueno, doctor Miguel? ¿Seguimos? Sí, está bien, continuamos. Bueno, vamos adelante, Ok. secretario. Conforme a la designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación y de acuerdo a las facultades constitucionales y legales, y teniendo en cuenta las disposiciones generales del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar, rindo informe para primer debate del proyecto de ordenanza referenciado, donde se discutirá la conveniencia, legalidad y constitucionalidad del mismo. Primero, constitucionalidad. La Constitución Política de Colombia consagra en sus artículos primero y segundo a nuestro país como un Estado social de derecho organizado como república unitaria y descentralizada, donde sus entidades territoriales cuentan con autonomía administrativa. Además, contempla los fines del Estado, destacando para este caso puntual el servicio a la comunidad y garantizar la efectividad en el cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en la Carta Política mediante las autoridades de la República, quienes tienen el deber de proteger a todas las personas residentes en el territorio colombiano. Teniendo en cuenta lo anterior, el artículo 287 constitucional establece que las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos. Primero, gobernarse por autoridades propias. Segundo, ejercer las competencias que le corresponden. Tercero, administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Asimismo, el artículo 298 señala lo siguiente: los departamentos tienen autonomía para la administración de los asuntos seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su territorio en los términos establecidos por la Constitución. Los departamentos ejercen funciones administrativas de coordinación, de complementariedad de la acción municipal, de intermediación entre la nación y los municipios y de prestación de los servicios que determine la Constitución y la ley. La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución le otorga. El artículo 300 de la norma superior establece las competencias otorgadas a las asambleas departamentales a cuya corporación le es atribuida la responsabilidad por medio de ordenanza. El artículo primero establece, primero, reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del departamento. Segundo, legalidad. Los fundamentos legales que le dan soporte y viabilidad a este proyecto ordenanzal presentado por el honorable Libardo Simanca Guardo son los siguientes. La ley 1874 del 2017 de diciembre 27, por la cual se modifica parcialmente la Ley General de Educación
Ley 115 de 1994, y se dictan otras disposiciones, en su artículo primero determina el objeto, el cual consiste en restablecer la enseñanza obligatoria de la historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media, y establece los siguientes objetivos. A. Contribuir a la formación de una identidad nacional que reconozca la diversidad étnica cultural de la nación colombiana. B. Desarrollar el pensamiento crítico a través de la comprensión de los procesos históricos y sociales de nuestro país en el contexto americano y mundial. C. Promover la formación de una memoria histórica que contribuya a la reconciliación y la paz en nuestro país. Igualmente, el artículo segundo adiciona un literal al artículo 21 de la Ley 115 de 1994, describiendo los objetivos específicos de la educación básica primaria, el cual quedará como literal O, así. O, la iniciación en el conocimiento crítico de la historia de Colombia y de su diversidad étnica, social y cultural como nación. También el artículo tercero, que modifica el literal H del artículo 22 de la Ley 115 de 1994, define con claridad los objetivos específicos de la educación básica en el ciclo de secundaria, al cual queda así. H. El estudio científico de la historia nacional latinoamericana y mundial, apoyado por otras ciencias sociales, dirigido a la comprensión y análisis crítico de los procesos sociales de nuestro país en el contexto continental y mundial. De igual forma, el artículo cuarto adiciona un parágrafo al artículo 23 de la Ley 115 de 1994, áreas obligatorias y fundamentales, el cual quedará así. Parágrafo. La educación en historia de Colombia como una disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales, sin que se afecte el currículo e intensidad horaria en áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje. Artículo quinto. Adiciónese un parágrafo al artículo 30 de la Ley 115 de 1994, objetivos específicos de la educación media académica, el cual quedará así. Parágrafo. Los estudios históricos de Colombia integrados a las ciencias sociales a que se refiere el literal H del artículo 22 pondrán énfasis en la memoria de las dinámicas del conflicto y paz que ha vivido la sociedad colombiana, orientado a la formación de la capacidad reflexiva sobre la convivencia, la reconciliación y el mantenimiento de una paz duradera. Artículo séptimo. Adiciónese un parágrafo al artículo 79 de la Ley 115 de 1994. Plan de estudios, el cual quedará así. Parágrafo. En desarrollo de su autonomía, los establecimientos educativos adecuarán sus proyectos educativos institucionales para el cumplimiento de lo preceptuado en esta ley en relación con la enseñanza de la historia de Colombia como disciplina integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales que elabora el Ministerio de Educación Nacional. Finalmente, las normas que son base fundamental y motivo principal de este proyecto de ordenanza son la Constitución Política de Colombia, que fija el deber de las asambleas en su artículo 300, numeral primero, siendo esta una iniciativa de la corporación. La Ley 1874 del 2017, cuyo articulado expresa la intención del Estado con la finalidad de preservar la memoria histórica de la nación. Tercero, conveniencia. Este proyecto resulta favorable para el departamento de Bolívar, dado que su finalidad es velar por el cumplimiento de la Constitución y la ley, siendo esto un propósito de todas las instituciones que lo integran y hacen parte del mismo. La Asamblea Departamental de Bolívar, como una institución que vela por la garantía de los derechos y deberes de los habitantes del departamento, buscando con ello mejorar sus condiciones concernientes a su desarrollo humano, pretende buscar con este proyecto de ordenanza preservar la memoria histórica del acontecer local como un componente de la historia nacional para las generaciones futuras. De igual forma, el gobierno del Bolívar I tiene estos objetivos planteados en su plan de desarrollo, que sirve para contribuir a preservar la historia local del departamento, sus tradiciones y riqueza, como un mecanismo para contribuir a la paz. Con la entrada en vigor de este proyecto, se apunta a ejecutar acciones que permitan, conjuntamente con la Secretaría de Educación Departamental, para ajustar el currículum educativo sin que esto afecte las otras asignaturas. Es menester recordar que estamos frente a un mandato legal y es nuestro deber como corporación cumplir con lo dispuesto en la ley. En conclusión, cuarto, proposición.
Con los fundamentos y razonamientos expuestos, siendo constitucional, legal y conveniente esta iniciativa, se solicita abrir la discusión del proyecto y se propone a los honorables diputados de la Comisión Segunda darle primer debate favorable al proyecto referenciado. Cordialmente, Miguel Roberto Cuéter Yersati, honorable diputado Partido Conservador. Leído el proyecto de informe, señora presidenta. Señor secretario, leído el proyecto de informe dispuesto por el compañero ponente, se somete a consideración de los miembros de esta comisión, para lo cual se abre la discusión. Está abierta la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada la discusión. ¿Aprueban los miembros de la comisión el proyecto de informe leído? Señor secretario, sírvase por favor llamar a lista. Por el Partido Cambio Radical, Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Por el Partido Liberal, Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Por el Apruebo. Partido, sí, señor diputado. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo, señor secretario. Señor diputado. Honorable presidente, para informarle que la Comisión Segunda de Educación, Asuntos Sociales, Medio Ambiente y Salud aprueba el proyecto, el informe presentado por el señor ponente, el señor Miguel Cuéter. Señor secretario, continúe con la lectura del articulado, por favor. Artículo primero. Establecer la cátedra de la historia local en las instituciones de educación del Departamento de Bolívar como un componente básico de la historia de Colombia, integrada en los lineamientos curriculares de las ciencias sociales en la educación básica y media, con los siguientes objetivos. A. Fomentar el conocimiento y la investigación de la historia local, instruyendo a los estudiantes sobre los personajes, hechos y acontecimientos de su devenir histórico. B. Fomentar y estimular el sentido de pertenencia a la comunidad de la cual se es originario o vecino, basados en principios de civismo, tolerancia, emprendimiento y de solidaridad que engrandezcan y aporten al desarrollo económico y social de la comunidad. C. Desarrollar el pensamiento crítico desde una perspectiva del conocimiento y comprensión de su propia historia que edifiquen una comunidad comprometida con su desarrollo dentro de un marco de conveniencia y paz. D. Promover la formación de una memoria histórica local que contribuya desde la base de nuestra organización social a la reconciliación y la paz en nuestro país. Artículo segundo. La Secretaría de Educación del Departamento coordinará con los rectores de las diferentes instituciones educativas la estructura del plan de la cátedra local con énfasis en los objetivos antes señalados. Artículo tercero. Dentro de la autonomía curricular de las instituciones educativas del departamento, estas podrán sustituir la cátedra por jornada donde se resalten y promuevan los valores que la sustenten, que se denominarán jornadas por la autenticidad local, este último con el gentilicio respectivo. Artículo cuarto. Que corresponde a la administración departamental a través del Instituto Departamental de Cultura y Cultur, fomentar la creación de academias o centros de estudios de la historia local y privilegiar acuerdos interadministrativos que permitan la sostenibilidad de sus actividades. Artículo 5. Reconocer a la Academia de Historia Local o centros de estudios históricos que vienen funcionando legalmente en el departamento y a los que se constituyan en adelante el carácter de instancias de consulta municipal en los asuntos previstos en el artículo 1 de la presente ordenanza. Artículo 6. La presente ordenanza rige a partir de la fecha de su promulgación. Publíquese y cúmplese. Leído el articulado del proyecto de ordenanza, señora presidenta. Quiero dejar constancia que está el diputado Juan Mejía haciendo presencia en esta comisión. Señor secretario, leído el articulado, se coloca en consideración de la comisión.
Se anuncia que se va a cerrar, queda cerrada. ¿Aprueba la comisión el articulado del proyecto leído? Por el Partido Cambio Radical, Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Por el Partido Liberal, Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo, señor secretario. Señora Presidente, para informarle que la comisión aprueba el articulado del proyecto de ordenanza. Aprobado el articulado, damos paso a la lectura del preámbulo. Señor secretario. Sí. La Asamblea Departamental de Bolívar, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en especial las conferidas en el artículo 9 del artículo 300 de la Constitución Política, ordena. Leído el preámbulo, señora Presidenta. Leído el preámbulo, se adopta por constitucional. Señor secretario, dele por favor lectura al título del proyecto. Proyecto de ordenanza por medio de la cual se establece la cátedra de historia local y o la jornada de la autenticidad local en las instituciones educativas del departamento de Bolívar y se dictan otras disposiciones. Leído el título del proyecto de ordenanza, señora Presidenta. En consideración al título leído, le pregunto a esta comisión, se abre la discusión, se anuncia que se va a cerrar y queda cerrada. ¿Aprueban los miembros de esta comisión el título leído? Por el Partido Cambio Radical, Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Por el Partido Liberal, Eber Javier Rico Rollero. Apruebo. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo, señor secretario. Señora Presidente, para informarle que la comisión aprueba el título del proyecto de ordenanza. ¿Desea esta comisión que este proyecto de informe pase a plenaria para ser leído en primer debate de plenaria? Por el Partido Cambio Radical, Viviana Elsa Villalobos Cantillo. Apruebo. Por el Partido Liberal, Eber Javier Rico Rollero. Eber Javier Rico Rollero. Por el partido, apruebo. Sí, señor. Por el Partido Conservador, Ana Elvira Castro Aguavara. Apruebo. Miguel Roberto Cuéter Yeresati. Apruebo. Por el Partido Centro Democrático, Partido Mira, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Apruebo, señor secretario. Señora Presidente, para informarle que la comisión segunda aprueba que el informe pase al primer debate de la plenaria de la Asamblea Departamental. Hecha la aprobación por la comisión, le pido al señor secretario que continúe con el orden del día. Cuarto, proposiciones y varios. ¿Existen proposiciones en secretaría? No, señora Presidente, no existen proposiciones en secretaría. No existiendo proposiciones ni comentarios, le damos las gracias a todas aquellas personas que se conectaron y a los compañeros miembros y asistentes que nos acompañan. Veo al doctor Juan Mauricio y por supuesto a la doctora Sofía, al doctor Juan Mejía, al doctor Libardo Simanca, al señor ponente por la entrega que tuvo para que esto pase a plenaria, y damos por terminada. Señora Presidente, para informarle que se encuentra agotado el orden del día. Agotado el orden del día, señor secretario, damos por terminada esta comisión. Señora Presidenta, ¿para cuándo va a postular nueva fecha para